Bióloga venezolana, ecóloga, epidemióloga, María Eugenia Grillet es muchas cosas al mismo tiempo. Su trabajo interdisciplinario, investigando las enfermedades transmisibles más importantes del trópico, ha salvado miles de vidas. Ganadora en 2021 del prestigioso premio Hemingway otorgado por la Real Sociedad de Medicina e Higiene Tropical del Reino Unido, María Eugenia ha dedicado su vida a entender cómo y por qué algunas especies de insectos transmiten enfermedades a humanos, convirtiendo la ciencia en salud pública. No solamente es el Estado y el Ministerio, las personas y las comunidades también tienen que participar en el mantenimiento y en la prevención. A pesar de la crisis humanitaria y económica que atraviesa Venezuela, María Eugenia se ha dedicado a producir y enseñar ciencia en el país, proponiendo la colaboración, la bondad y la excelencia como hoja de ruta. Hoy en Fuerza Latina, María Eugenia Grillet nos invita a mirar a través del microscopio y a hacernos preguntas para eliminar enfermedades. María Eugenia Grillet, qué honor tan inmenso tenerte en Fuerza Latina. Estamos en el Palacio de las Academias. Eres miembro de la Academia de Ciencias Naturales en Venezuela, pero quiero comenzar por el principio. Vamos a hablar de qué te inspira al comienzo a hacerte estas preguntas. Yo creo que ese gusanito de la curiosidad, de responder preguntas de lo que me rodea, en particular ese mundo biológico, se despertó desde muy temprano, creo que en bachillerato, me gustaba mucho la biología y comencé, digamos, a explorar de manera muy empírica esa pasión, ¿no? Sí, y allí me di cuenta que de alguna otra manera quería dedicarme a responder preguntas tal cual como Humboldt o Darwin o Wallace lo hacían, para tratar de entender de dónde venimos, el origen de las especies, por qué hay tantas especies, ¿no? La diversidad. A esa edad esos eran como tus cuentos de cuna. Literalmente eso es lo que yo quería hacer, como una especie de exploradora. Recorrer el mundo haciéndote preguntas. Sí, lo de vivir cerca de una naturaleza tan apabullante como es la de Guayana, quizás también contribuyó, ¿no? Recuerdo que con mis padres fui muy pequeñita a la Gran Sabana por primera vez, cuando la carretera era de tierra. Eran días de carretera y acampar en medio de ese mundo maravilloso que es el mundo del escudo guayanés, ¿no? Sí. Tú cuentas que tu madre un día trae a la casa un objeto, un microscopio, y que eso representa como un hito en tu vida. Cuéntanos sobre eso. Bueno, mi mamá trabajaba en un instituto educativo y entonces, viendo precisamente ese interés que yo tenía por la biología, un día me sorprendió y me trajo un microscopio. Y para mí fue, bueno, un descubrimiento muy importante, porque recuerdo que fui corriendo a tomar una gota de agua y verla debajo de ese ocular y ¿Y qué wow. viste? Bueno, un montón de cositos moviéndose, ¿no? Y eran microorganismos y bueno, o sea, Wow. que había vida más allá de lo que uno podía percibir, ¿no? Y ese mundo, esa diversidad me llamó la atención, sí. Y a partir de ese momento, entonces, ¿ya sabías que ibas a estudiar biología como carrera? Sí, me vine a Caracas y claro, me inscribí en la escuela de biología y afortunadamente quedé y sí. Y desde que empecé sabía que esa era mi pasión, ¿no? Y cuando te aproximas a la tesis, comienzas a estudiar unos pececitos. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto, sobre esa tesis. A mí me llamaba mucho la atención el comportamiento animal, ¿no? Sí, y llego donde este profesor, Luis Levin, que trabajaba con ecología de peces, pero yo le digo que quería estudiar un delfín. Claro, él me dice, de verdad que es más complicado porque no trabajo en campo, trabajo en laboratorio, y así hice comportamiento de cardumen, ¿no? De peces pequeñitos en laboratorio, sí. Colocaba a estos peces bajo un entrenamiento para ver si aprendían a pasar por una puerta, de manera que si ellos no aprendían a pasar por la puerta que estaba abierta, eran botados fuera del acuario.
Y lo increíble es que estos peces tienen memoria, o sea, tienen aprendizaje y lo revierten. Allí empezó, digamos, mi interés por la parte metodológica. Ahora, tú terminas esta tesis y te invitan a ser parte de una expedición que va al estado Amazonas a estudiar o acompañar a la comunidad Yanomami, al pueblo Yanomami, que estaba sufriendo de oncocercosis, esta enfermedad de la ceguera de los ríos. Cuéntanos qué descubres y qué deja esa forma de trabajar con tantas disciplinas distintas en ti. Una colega me dice, ¿por qué no me acompañas a Amazonas a una institución que se llama CAICET, el Centro Amazónico de Control de Enfermedades Tropicales, que había sido, digamos, inaugurado en los años 80 para el estudio de esta enfermedad que era relativamente nueva, descubierta en Latinoamérica, ¿no? Y era una parasitosis que afectaba a estas comunidades Yanomamis en particular, y era transmitida, ese parásito transmitido por una mosca muy pequeña que a veces la conocemos como puripuri o jejen, ¿no? Entonces la idea era estudiar, pues, la ecología de esas especies, ¿no? Cuáles son los principales factores ambientales que condicionan que ciertas especies se críen en ciertos ríos y otras en otros ríos, más pequeños, más grandes, etc. Pero lo más interesante fue ver cómo eso se unía o se conectaba con el aspecto social y antropológico. Comencé a ver cómo los estudios que nosotros hacíamos básicos, de alguna otra manera podían tener impacto sobre lo que fue luego después la manera de controlar esa enfermedad, ¿no? Entonces, esa conexión entre la ciencia y lo social, wow, para mí hizo clic, ¿no? Cómo ver que mi investigación, en cierta manera, tenía un impacto real. Podía tener un impacto real. Este trabajo, cuando fueron para allá, para el Amazonas, en el equipo había un antropólogo, había un médico, habían distintas disciplinas. ¿Esta era la primera vez que trabajabas con un equipo tan multidisciplinario? Sí, es algo característico de las enfermedades transmitidas por insectos vectores, es decir, es un sistema de muchos componentes donde actúan muchos factores a distintas escalas. Es decir, estamos hablando del vector, su biología, ecología, el parásito con su biología y sus características, y el humano, ¿verdad? Claro. Como hospedador. De manera tal que es como una triada. Para tú poder entender la transmisión de estas enfermedades, tienes que abordarlos de distintos aspectos y disciplinas, ¿no? Y claro, allí es donde se requiere entonces la confluencia de un biólogo, de un entomólogo, de un ecólogo, de un epidemiólogo, de un parasitólogo, de un médico, ¿no? Sí. De un antropólogo, porque estamos hablando de comunidades Yanomami con todo un mundo, ¿verdad?, cultural diferente al nuestro, ¿no? Ahora, tú terminas este proyecto, digamos, en Amazonas con oncocercosis, y ya tú habías definido que querías dedicarte a la investigación y a la academia, porque, digamos, hay otros campos de acción por los cuales podías trabajar. ¿Por qué la investigación? Para mí la ciencia es una pasión, no es un oficio. Es una forma de vida. Es una forma de vida. No concibo otra manera de vivir, sino estar tratando de responder preguntas, de adquirir conocimiento, de transmitirlo, porque bueno, uno es un transmisor de ese conocimiento en las universidades, de formar otros científicos, ¿verdad? Para que a su vez se multipliquen y sean las nuevas generaciones de científicos en el país. Entonces, de la mosca pasas al mosquito te abre un universo nuevo de enfermedades y terminas dedicándote a lo que llamamos enfermedades tropicales. ¿Qué significan las enfermedades tropicales? ¿Cuáles son? ¿Qué son? Sí, en general son enfermedades asociadas con la pobreza y son desatendidas porque requieren, digamos, no causan una mortalidad inmediata, sino que es a largo plazo. Más bien son debilitantes y principalmente afectan poblaciones que viven bajo condiciones de pobreza, de limitación de servicios, ¿verdad? Zonas rurales. Zonas rurales con deficiencia en la vivienda, y afecta, ¿no?, de alguna otra manera la salud de estas poblaciones. Bueno, antes de adentrarnos en la malaria y en otras áreas de estudio que has abordado a lo largo de tu vida, yo quiero conocer tu laboratorio y ver dónde ocurre la magia. ¿Será que nos vamos a la Universidad Central? Sí, claro, vamos.
María Eugenia, estamos en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical, el espacio donde tú te desempeñas, donde investigas, donde trabajas. Hablemos sobre la malaria, que ha sido tu foco de estudio por décadas. Venezuela fue el primer país en eliminar la malaria en gran parte de su territorio, pero sin embargo 20 años después, en los 80s, surge un foco en el estado Sucre. Te vas para allá a investigar, tal cual detective. Cuéntanos qué encuentras allá. Lo más importante era entender qué especie podía estar transmitiendo la malaria, de manera tal que la mayoría de nuestra investigación se concentró en tratar de entender esa primera etapa, digamos, de reemergencia de la enfermedad en esta zona, ¿no? Nuestros estudios fueron importantes porque determinaron en primer lugar cuál era la ecología y las características de la especie vectora, Anopheles aquasalis. Como por ejemplo, ¿qué tipo de características estamos hablando? Es una especie que se desarrolla principalmente en manglares, de manera que las localidades cercanas a los manglares eran las localidades de mayor riesgo, ¿no? Por otro lado, también entendimos que la malaria en esas zonas se caracterizaba por ser heterogénea, por las características de esas localidades eran las que aportaban el mayor número de casos. De manera que se podían aplicar medidas de control más orientadas hacia esos que en ese momento llamamos focos calientes, ¿no? Que es una teoría que ha tomado mucha fuerza a lo largo de los años y hoy en día es la base de los programas de control de malaria, ¿no? Y también me imagino que tenía que ver con periodos durante el año. Sí, con también, el clima. exacto. Se logró, después de esos estudios, controlar a la enfermedad. A fines de los años 2003, se interrumpió casi la transmisión con una cura masiva que hubo a través del uso de medicamentos y se logró, bueno, bajar los niveles a muy pocos casos. A partir de los años 2013-2014 comienza a aumentar la malaria en el sur del río Orinoco, en particular en el estado Bolívar. Entonces nuestro foco de atención se movió para allá. Bueno, cuando empezamos a estudiar, digamos, la ecología de las especies involucradas, el paisaje, nos dimos cuenta que la malaria se había, digamos, focalizado en áreas de minería. Y que conforme esa minería había ido creciendo y expandiéndose a lo largo de los años, lo mismo había ocurrido con los casos de malaria. Pero además era una minería particular, ¿no? Es minería informal. Claro. Sí, de oro. Inicialmente había empresas del Estado que hacían minería y había una minería ilegal que se trataba de controlar, pero a partir del año 2000, 2003, el gobierno, digamos, acaba con esta industria y a partir de allí comienza una desorganización en la forma de hacer minería y comienza a establecerse la minería ilegal. ¿Qué ocurre 2013-2014 que representa ese hito, que empieza a aumentar? Comienza la crisis económica en el país, la crisis social, económica y política. Con respecto a la crisis económica y social, hace que esto se convierta en un polo de atracción de una economía paralela. La minería en el sur. La minería en el sur. Eso significa que muchas personas de distintas partes del país comienzan a viajar al estado Bolívar a practicar minería y luego regresaban a sus sitios de origen. Con ello se llevaron al parásito. La malaria. Y digamos que la malaria comenzó a propagarse por todo el país. Y es un poco el panorama que tenemos hoy en día, una malaria casi que propagada por el 70% del territorio del país. En zonas como donde nunca hubo malaria, como por ejemplo zonas muy cercas de la ciudad de Caracas, ¿no? El estado Miranda, el estado Vargas. Hay un paisaje nuevo y una epidemiología que requiere su estudio porque es posible que haya nuevas especies involucradas. Y sobre la dimensión del problema, en Venezuela no se publican boletines epidemiológicos, información oficial pública desde 2016. Entonces ya para 2016 éramos el mayor foco de América Latina. Sí, a partir del 2016 comenzamos a ser el país que más reportaba malaria en América Latina. Y en el 2019 alcanzamos un pico, eso es, llegamos a reportar 500.000 casos de malaria. Al año. Claro, eso así en número absoluto quizás no signifique nada, pero si yo te digo que esto representa el 51% de los casos de la región y el 73% de la mortalidad por malaria. Y para agravar el asunto, debido a la crisis migratoria, los venezolanos saliendo, ¿verdad?, del país, y emigrando hacia distintos países de la región, la malaria
nuestra comenzó a ser exportada a Brasil, a Colombia, a Ecuador, inclusive hasta Argentina, que en años recientes había certificado la eliminación de esta enfermedad. Hablemos de la metodología, de cómo pasas a descubrir, cuando llegas a Sucre, por ejemplo, cómo pasas a detectar una especie y a relacionarla con la transmisión. ¿Cómo ocurre el método científico? ¿Cómo se ve la ciencia desde atrás? En primer lugar, digamos, el foco de nuestra atención siempre es el vector. Entonces tenemos que colectar, ¿verdad?, muchas especies de mosquito del área e identificar en el laboratorio si están infectados o no con el parásito. Porque a veces sabes que algunas especies se relacionan, pero a veces hay especies nuevas que no sabes que no, son vectores. Exacto. No todos los mosquitos son transmisores de enfermedades, solo algunas especies. De allí que entonces nosotros primero tenemos que identificar cuál es la especie, a qué hora pica, en qué áreas de la población tiene mayor actividad, etcétera, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Por otro lado, nos interesa hacer estudios que nos determinen en qué época del año es más abundante esa especie y en qué área de esta geografía es más abundante. ¿Por qué? Porque la respuesta va a estar en qué condiciones climáticas favorecen la mayor abundancia o no, en qué épocas del año. Entonces, digamos, es como armar un rompecabezas. Tú estás detectando cuál es la especie responsable, pero al mismo tiempo cuáles son las variables, sean climáticas, sean las especies de plantas que hay, sean otras especies que inciden en que allí haya transmisión o no. Todas estas enfermedades, como la malaria, inclusive como el dengue, son enfermedades multifactoriales. Son muchos factores que tienen que ver con factores que afectan a las poblaciones del mosquito, factores que nos afectan a nosotros como población, como humano, como hospedador, factores que afectan al parásito dentro de nosotros y dentro del mosquito. De manera que es un mundo multifactorial y a veces lo que nosotros tratamos de buscar a lo largo del tiempo es ver si esa relación parásito, insecto y hospedador es estable, ¿cómo hago para desestabilizarla? Porque de alguna otra manera las medidas de control siempre lo que buscan es eso, es romper esa cadena de interacciones de manera de cortar la transmisión y lograr controlar una enfermedad. Claro, lo interesante es que tú empiezas estudiando estos vectores y estos insectos y al final lo que te da es una respuesta o una pista hacia dónde va la política pública de salud para poder erradicar o eliminar la enfermedad. Sí, toda política de salud pública exitosa tiene como base la ciencia. Eso ha ocurrido así todo el tiempo, ¿no? Es así, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros logramos eliminar la malaria en los años 60, previo a eso se tenía todo un conocimiento básico, inclusive promovido por nuestro querido Gabaldón, conociendo cuáles eran las especies, dónde reposaban, cuándo picaban, cuál era su hábito de picada, todo eso, qué especies eran. Todo ese, digamos, conocimiento básico permitió dirigir las medidas de control y poder incidir efectivamente en la interrupción de la transmisión. Lo último que has publicado fue un artículo que salió en The Lancet en septiembre de 2022 y habla justamente de la sinergia entre los vectores, también el clima y la degradación, la minería. Hablemos de esa relación, especialmente con el cambio climático que está tan presente. Chévere que me hayas preguntado eso, porque ese fue uno de los hallazgos más impresionantes nuestros en estos últimos análisis, ¿no? Si nosotros estábamos buscando qué áreas deforestadas y su asociación con el aumento de casos de malaria. Pero empezamos a ver que en áreas donde había más minería y más deforestación, comparada con áreas con menos minería y menos deforestación, aumentaba la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Hay una asociación también entre más casos de malaria y más temperatura. Claro. O sea, porque estas son enfermedades muy determinadas por el clima, por el ciclo de vida del mosquito. Es decir, a mayor temperatura hay mayor desarrollo y más número de mosquitos. Hay una interacción entre un área deforestada y un aumento de temperatura. De manera que el impacto de la minería es doble. Y eso puede estar incidiendo en más enfermedades y en este caso más malaria. Bueno, ustedes hablaban en el primer reporte académico de cambio climático en Venezuela, del que tú fuiste parte, que justamente esos cambios de temperatura van a afectar la distribución de mosquitos en el país y que eso a su vez va a tener una implicación sobre las enfermedades. Y esto no es Venezuela, esto es a nivel el planeta entero. A nivel, sí. O sea, las proyecciones de los modelos es que un mundo más caliente puede significar un mundo con más malaria, ¿no? Pero ojo, no igual, no homogéneamente. La malaria por lo general no está en zonas altas, ¿no?
Es posible que en un futuro tengamos malaria en zonas altas porque esas zonas altas serán más calientes. Tú eres uno de los íconos de resistencia, por así decirlo. En la crisis universitaria en la que ha estado sumida el país, tú sigues investigando y sigues siendo profesora a título completo en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué es tan importante que se mantengan las universidades? ¿Cuál es la importancia de las universidades en lo que estamos hablando? Nosotros tenemos un lema en la academia que se dice: todo progreso tiene su ciencia. Y es así, es decir, todo progreso de un país debe tener a su ciencia. Y la única manera de fortalecer la ciencia no solamente es financiarla, sino también financiar precisamente a las universidades que van a formar esa generación de científicos que, bueno, van a tratar de responder las preguntas del futuro, ¿no? Y resolver los problemas del futuro. María Eugenia, tú tienes 40 años en esta universidad, de los cuales 26 han sido dedicados a la docencia y la investigación. ¿Qué representa la UCV, la Universidad Central de Venezuela, para ti? Ha sido el sitio donde yo he impartido docencia, donde he formado nuevos biólogos y nuevos investigadores en el país, y también, sobre todo, es la institución que me ha apoyado en toda mi carrera académica y de investigación. La crisis de Venezuela ha afectado mucho a las universidades y en particular ha impactado a la Universidad Central de Venezuela en falta de presupuesto, fuga de estudiantes, fuga de profesores, fuga de cerebros en general. Sin embargo, bueno, seguimos acá resistiendo, es la casa que vence la sombra y sabemos que muy pronto vamos a tratar de salir de esta situación. ¿Cómo hiciste durante los peores años de la crisis para seguir produciendo investigación? Es una estrategia de ver qué preguntas de esa investigación puedes responder ya no en un área remota donde requiere financiamiento, como ir al Amazonas o como ir a los pantanos de Paria, sino de repente, bueno, qué preguntas ecológicas y epidemiológicas podemos responder muy cerca de mi campus de la UCB. Creamos redes locales, nacionales, internacionales que han permitido seguir fortaleciendo la investigación que hacemos acá en Venezuela, financiar proyectos tanto de investigación como de tesis de pregrado y posgrado. Me han permitido viajar, ¿verdad? Y seguirme fortaleciendo, seguir haciendo investigación afuera, dirigiendo estudiantes fuera. Claro, y esta crisis migratoria, en la que 20% del país se ha ido, están logrando captar una pequeña porción de esa fuga de talento, ¿no? Que siguen trabajando de alguna manera para contribuir con las ciencias en el país. Claro, la recuperación de la ciencia en Venezuela va a pasar por eso, por tratar de hacer programas que permitan que investigadores venezolanos que se fueron o bien regresen con un programa de repatriación, ¿verdad? O bien vengan en temporadas cortas, de manera de ir formando a esa generación, ¿verdad? Que se requiere para sustituir, pues, a los que ya nos toca jubilarnos y darle paso a ellos. Tú ya estás jubilada técnicamente. Sí, exacto, pero soy jubilada activa y uno no se jubila de una pasión que es la ciencia, ¿no? Sí. Y de una universidad que es tu casa tampoco. Exactamente, sí. Más temprano conversábamos y me mencionabas una de las razones por las que sigues aquí trabajando en lo que haces a pesar de los obstáculos, que eran tus colegas. Cuéntame un poco sobre eso. Nuestra investigación tiene pertinencia social, o sea, tiene sentido es acá, dentro del país, son los problemas del país, es la ciencia del país. Además hay muchísima generación que requiere de nosotros de ser formada. Todavía vienen a las universidades. Me contabas sobre un compañero que tienes en el estado Bolívar, que no tiene agua, no tiene luz, a veces no tiene internet. ¿De qué manera hacen equipo? Su pasión por la investigación es igual que la mía. Quiere seguir respondiendo preguntas de investigación. Él trabaja en malaria, también trabaja en control de la malaria, de manera que él ve el sufrimiento de las personas, él quiere solucionar ese problema y la única manera es, bueno, también él seguir aportando. De tal manera que yo todos los días me digo, si él lo puede hacer, allá abajo, con todas esas limitaciones, yo también puedo. Y eso ha sido mi motivación. Al final, el trabajo que ustedes están haciendo, como lo que hicieron con la oncocercosis, que lograron eliminarlo en el 80% del territorio, tiene un impacto directo, visible, tangible en la vida de las personas. Nuestro programa de eliminación ha permitido abordar y llevar salud general y global a esas comunidades, porque cuando nosotros llegamos a estas comunidades de Yanomami, no solamente llegamos con la pastilla de la ivermectina, llegamos con el mosquitero impregnado para que
protegerse de la malaria, ¿verdad? Del hospital de los mosquitos. Llegamos con vacunas para ser vacunados. Llegamos con atención a salud, sobre todo esas poblaciones que están muy aisladas. Y yo creo que por eso es que estamos todos tan agradecidos contigo Y gracias. con tu dedicación. De verdad es un honor haberte tenido en Fuerza Latina. Creo que eres un ejemplo de resiliencia, pasión, perseverancia, flexibilidad y eres una inspiración para todas las generaciones que vienen por debajo. No, gracias a ustedes. Para mí ha sido también un honor y un gusto estar con ustedes, y esos agradecimientos se los llevo a todos los colegas que como yo seguimos aportando al país.